Ya, creo que acá. Inge, hable para que ver cómo se le escucha, por favor. Claro, sí se me escucha ahí. Que para un ratito Sí. el video hasta acomodar el celular. Déjenme. Igual tengo que cargar el teléfono para poder. Tendrá el así igual conectado y todo. Claro, sí, por eso mismo estoy en un ratito ya Ya no se preocupe. cuadrando todo. Pongan en el chat, chicas, que iniciamos en unos 2 minutos, porque ya hay gente que se estuvo desconectando hace un ratito. La verdad es que sí. Listo, creo que ahí sí ya estamos. Listo, entonces ya hago entrar a las personas, Inge. Sí, por favor. Ya, listo. Listo, están entrando. Alfredo, igual activa tu micrófono y Cintia. Listo, por favor. ¿Sí me avisan lo muy bien? Sí, no hay problema. Por favor, comencemos, chicos. Buenos días. Primero, una disculpa por empezar un poco tarde, pero ya se solucionaron los problemas. Solo recordarles que para los participantes que su micrófono y su cámara debe estar desactivada. Y nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Buenos días, a nombre del capítulo estudiantil de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional, AIQUE, EPN, y de las asociaciones de estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, reciban ustedes una cordial bienvenida al evento Webinars Interuniversidades, la educación no se detiene. Con el fin de promover el aprendizaje ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, hemos preparado una serie de conferencias que tratarán temas de divulgación científica relacionados con la carrera de Ingeniería Química e Ingeniería en Biotecnología. Estamos seguros de que este espacio será de ayuda para enriquecer sus conocimientos y lograr un mejor desarrollo profesional. Agradecemos también por el interés prestado y sin más damos paso a la primera conferencia del día. Contaminación ambiental en las metrópolis y los efectos ambientales del COVID-19. A cargo del magíster en gestión ambiental, ingeniero químico Marcelo Cabrera. Ingeniero químico aprobado cum laude de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2014, magíster en gestión ambiental de la Universidad Internacional SEC en el 2018, trabajó en Incinerox y Kemen, empresas del sector ambiental, durante 4 años. Docente durante 7 años en la Escuela Politécnica Nacional y en la Universidad Internacional del Ecuador. Ha realizado 4 publicaciones en revistas Latindex y una por publicarse en Scopus. En la actualidad es coordinador del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela Politécnica Nacional. Le doy la palabra al ingeniero Marcelo Cabrera. Muchas gracias, chicos. Es un gusto para mí poder participar de estas conferencias.
y un poco transmitir los conocimientos que he adquirido durante mi vida profesional, laboral, estudiantil también, con diferentes temas de investigación. Y el tema que había propuesto es justamente para analizar qué es lo que se ha hecho o qué efectos ha tenido el virus en los impactos ambientales en la ciudad de Quito. Entonces, por eso la importancia de este tema, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esta pequeña charla. Igual al finalizar vamos a tener la ronda de preguntas en el caso de que las existieran, ¿sí? Entonces, iniciemos, ayúdame, por favor, pasándole. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí le pasaste? Sí, que ya está todo pasado. Ya, a la segunda diapositiva, por favor. Ya. Bueno, los temas que vamos a ver a continuación en este tiempo va a ser primero indicar los objetivos con los que se planteó este tema, los antecedentes de la contaminación. Vamos a ver específicamente la contaminación atmosférica, debido a que si tratábamos todos los temas de contaminación del agua y del suelo, nos íbamos a tardar todo el día. Y entonces preferí un poco profundizar en el tema de la contaminación del aire. Vamos a ver la composición de la atmósfera, las definiciones básicas, qué factores influyen, qué consideraciones son tomadas en cuenta para considerar una contaminación de este tipo, qué efectos nocivos básicos se tiene, los tipos de contaminantes, y vamos a ver qué es lo que ocurre en la ciudad de Quito, que tenemos la red metropolitana de monitoreo del aire de Quito, el índice metropolitano de la calidad del aire, y finalmente cómo ha influido el COVID en todos estos parámetros de contaminación. Y finalmente las conclusiones. Siguiente lámina, por favor. Listo. Bueno, es que yo solo veo la cara. Pero bueno. Entonces, como objetivo general que he planteado es conocer los impactos que ha tenido el brote del COVID-19 en la contaminación del aire. Los objetivos específicos para llegar a este objetivo general es primero conocer los fundamentos básicos de la contaminación atmosférica, determinar cómo se puede identificar si un sistema atmosférico está contaminado o no, y finalmente saber los mecanismos que utiliza el Distrito Metropolitano de Quito para el monitoreo de la contaminación atmosférica. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como antecedentes, se tiene que, yo les había puesto unos gráficos ahí, en el que indica que el Ecuador hasta el año 2018 emitió una cantidad total de 44.386 kilotoneladas de CO2. El CO2 es uno de los mayores contaminantes debido a que su impacto en el efecto invernadero es significativo, dando un valor total de 2,63 toneladas de contaminante per cápita, es decir, que cada habitante contamina, o mejor dicho, tiene este impacto sobre la naturaleza en 2,63 toneladas hasta el año 2018. Los gráficos que se muestran en la parte izquierda indican cómo ha ido creciendo la emisión de la producción de CO2, ¿sí? A lo largo del tiempo, más o menos una línea de tiempo desde los años 1980, que es el boom petrolero a nivel nacional, y entonces ha ido incrementando significativamente. En la otra lámina se muestran los datos de las emisiones de CO2 en el Ecuador, ¿sí? Cómo ha estado estos valores, ¿sí? Tomando en cuenta también cómo ha influido la producción de CO2 del petróleo. Como ven, está muy relacionado, sí, está casi la totalidad de la producción de CO2 es debido a la producción del petróleo. Como comparación con Estados Unidos, hasta el año igual 2018, en cambio, Estados Unidos tuvo una producción o una emisión total de 5.275.478 kilotoneladas de CO2, es decir, 118 veces lo que produce
produce el Ecuador. Y si se lo analiza valores per cápita, nos dan valores de 16,14 toneladas de CO2, es decir, más o menos alrededor de 6 veces la producción. Si se le analiza en la línea del tiempo, en cambio, Estados Unidos ha tenido un crecimiento significativo hasta inicios de los años 2000 y luego ha ido disminuyendo debido a que ha tenido algunas investigaciones y producción de energía renovable. Y entonces, es por eso que su línea creciente ya no es tan significativa, a diferencia de Ecuador, que al ser un país petrolero, tenemos un incremento significativo. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. En esta lámina yo les había puesto los valores de los 10 países que emiten mayor cantidad de CO2. Esto es en orden de cantidad de CO2. En el año 2018 estaba primero China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita y Canadá. Como ven, los valores son sumamente altos. China, obviamente, por su repunte tecnológico, industrial, ha causado mayor impacto en el medio ambiente. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. A nivel mundial per cápita, como recordábamos en la anterior vez, los valores de CO2 estaban en el Ecuador de 4, un poco más de 2. Entonces, a nivel mundial, en este cuadro, en la parte izquierda, se puede ver en rojo los países con mayor producción de CO2 per cápita. ¿Sí? Y mientras más clara es el color, menos contaminación tiene, ¿sí? Dando los colores en verde, que tiene la menor cantidad de producción de CO2 per cápita. Como vemos en la gráfica, países de África, debido a su baja producción de petróleo, principalmente se tiene estos bajos índices de producción. ¿Sí? Países industrializados que buscan nuevas alternativas de generación de energía, alternativas como la energía hidráulica, geotérmica, eólica. Esto permite que se disminuyan las emisiones de CO2, como vamos a ver un poquito más adelante a profundidad. ¿Sí? En el otro cuadro, en cambio, se tienen ahora el top 10 de los países con mayor índice per cápita de emisión de CO2. Aquí hay una particularidad. Como ven, el primer país es Palaos. Y esto es debido a que su población es muy, muy baja, muy pequeña, comparado con la cantidad de combustibles fósiles que utilizan. Entonces, por eso es que su índice per cápita es el más alto del mundo, dando un valor de 57,95 toneladas de CO2. Y el resto de países, si se los analiza, tienen bastante influencia con la producción de petróleo. Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein, etc. Entonces, es por eso lo que se puede dar altos valores de significancia. ¿Sí? Y en cambio, hay países con menor cantidad de habitantes, como son Palaos, Trinidad y Tobago, y Luxemburgo, que lo que afecta significativamente es su número de población. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. En cambio, a nivel de Sudamérica, el índice per cápita se tiene que los mayores países que tienen la mayor cantidad de emisiones de CO2 son Argentina, Chile y Brasil, sí, por su cantidad de contaminación que pueden generar. Ecuador está uno de los más altos, pero no es el más alto, ¿sí? Debido también a su cantidad de petróleo que genera. Y estos son valores, todos los valores de estas gráficas son al año 2018. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿por qué vi todo este antecedente con respecto al CO2? Es debido a que, como les decía, tiene una alta influencia en el efecto invernadero. Además, otros contaminantes también influyen en el deterioro de la capa de ozono, en la lluvia ácida y en la deforestación de los bosques tropicales. ¿Sí? Entonces, vamos a profundizar un poco más en el efecto invernadero, pero con respecto al deterioro de la capa de ozono, cabe señalar que la mayor cantidad de contaminación que se puede generar es por los CFCs, es decir, los clorofluorocarbonados, compuestos que están presentes en los aerosoles. Estos suben a la capa de ozono y la destruyen, como vamos a ver un poquito más adelante. La lluvia ácida se produce por la emisión de contaminantes que en contacto con el agua generan ácidos, principalmente ácido sulfúrico, ácido nítrico,
que al caer en forma de lluvia genera una contaminación, se puede decir quemar los cultivos, ¿sí? Y finalmente la deforestación de los bosques tropicales afectan a todos estos problemas, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Con respecto a profundizar a los datos del efecto invernadero, síguenos a la siguiente, por favor. Los gases de efecto invernadero, por sus siglas GEI, en composición en volumen, el 85% provienen del dióxido de carbono, que es obviamente proveniente de la combustión de combustibles fósiles, como son gasolinas, diésel, jet fuel, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la mayor cantidad de contaminación o de producción. Le sigue de cerca el metano con el 8%, óxidos de nitrógeno el 5%, y los gases derivados del flúor, como son los PFCs, CF6, HFC, ¿sí? Que es del 2%. Estos gases, ¿qué es lo que ocasiona? Al momento de estar en la atmósfera, llegan a, como está un poco explicado en la figura de la derecha, llegan a una superficie, a la superficie y se quedan en la atmósfera, ¿sí? Como sabemos, la radiación solar ingresa a la Tierra, lo que hace que tengamos una temperatura adecuada de desarrollo para la vida, refleja en el suelo y rebota, se puede decir en términos un poco más simples, pero al momento de tener esta capa que está marcada en la línea azul, esto genera como un invernadero que se tiene en las plantas, es decir, evita que el calor salga de la atmósfera terrestre, lo que hace que se siga un rebote significativo. Si no todo se rebota, una parte sí se refleja, pero la mayor cantidad se queda en la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que la temperatura global del planeta se incremente, generando este efecto que es como un invernadero, y por eso es su nombre. ¿Qué consecuencias trae? Por ejemplo, el derretimiento, la fusión de los polos del norte y del sur, ¿sí? Esto también afecta a la vida marina, a la vida acuática, y de hecho ya lo estamos viviendo, ¿sí? Sí, se puede investigar, a ver la temperatura promedio anual, ¿no? A nivel mundial, durante la línea de tiempo se puede ver que sí es creciente, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Un dato interesante que encontré es que son solo 100 empresas a nivel mundial que producen más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1988. Sí, es decir que, como se tiene una referencia, hay muchísimas empresas a nivel mundial, pero solo 100 tienen este nivel de contaminación. Obviamente no les puse los datos de los 100 porque no tenían espacio, pero puse igual un top 10 de las empresas y principalmente el mercado al que está dedicada esta empresa. Como se puede ver, está enfocado al recurso energético, ¿sí? Es decir, al carbón, al petróleo, al gas natural, que son fuentes energéticas con las que se maneja actualmente el mundo. Y entonces ahí están los aportes, el porcentaje de aportes de los gases de efecto invernadero. Esto está en países de China, Arabia Saudita, Rusia, Irán, Estados Unidos. Y lo novedoso también es que México también está liderando esta lista, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Ahora, hemos hablado con respecto a la contaminación en el aire, pero hay que tomar en cuenta que el aire tiene diferentes capas, ¿sí? Capas a las que se les ha dado ciertas características y se les ha dividido en función de cierta propiedad. Por ejemplo, la troposfera, que va desde los 0 hasta los 12 kilómetros, es en donde se desarrolla la vida, ¿sí? Es decir, a nivel suelo hasta esta altitud. Incluso en estas alturas se producen los viajes en aviones. Luego tenemos una delgada, una línea delgada entre la separación entre dos capas, que es la tropopausa, y se viene luego la troposfera, ¿sí? En la troposfera, pero en la estratosfera, se tiene la capa de ozono, que es esta capa protectora de luz ultravioleta dañina para los seres vivos. El planeta tiene esta capa protectora que impide que la luz ultravioleta dañina ingrese a la población y genere ciertos problemas de tipo cancerígeno.
Entonces, cuando se genera un agujero en la capa de ozono, se tiene estos inconvenientes y se es propenso a tener estos inconvenientes. Luego tenemos la mesósfera y la termósfera, que por el motivo del tema no se va a profundizar, ¿sí? Solamente referencia a estas capas, ¿sí? La línea negra lo que representa es la temperatura media con la que se maneja estas diferentes capas, ¿sí? No es siempre descendiente, no es siempre creciente, sino es variable, ¿sí? Gracias. Siguiente lámina. El aire en su estado más puro va a tener dos componentes principales, como se conoce. Nitrógeno, se le suele redondear al 78% y el oxígeno se le suele redondear al 21%. Y se suele decir el 1% que es el resto de componentes, ¿sí? Uno de esos componentes es el agua, pero esta cantidad de agua va a depender de la zona geográfica en donde se encuentre. No va a ser la misma cantidad de agua, por poner un ejemplo, en la mitad del mundo, que es un lugar seco, que si se va al oriente o a la costa, donde puede incrementar la humedad. Por eso es que el vapor de agua es variable. Siguiente lámina. Además de eso, se tiene otra composición de otros materiales como son el dióxido de carbono, que su composición natural es del 0,03%, gases nobles como el argón, neón, helio, criptón, xenón, con estas composiciones sumamente bajas, ¿sí? Y también tenemos de manera natural hidrógeno, metano, óxidos de nitrógeno y el ozono. Además, también se tiene cantidad de partículas, ¿sí? Vamos a hablar de dónde provienen estas partículas. Como ven, estas cantidades son sumamente bajas y es por eso que todo se le redondea y se va a decir 1% de varios componentes. Estos son aquellos componentes, ¿sí? Siguiente lámina. Entonces, ¿qué vamos a definir? ¿Cómo le vamos a definir un contaminante? Un contaminante es aquella sustancia en la atmósfera que causa efectos dañinos o nocivos. Estos contaminantes pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son aquellos que se generan directamente desde la fuente. Por poner un ejemplo, si se va a quemar un combustible fósil, se va a producir solo CO2, CO, NO, es decir, son los que se emiten directamente. Entonces, como se sabe, la combustión de los combustibles fósiles están formados básicamente de carbono e hidrógeno. Al hacer la combustión se genera como producto de esto el CO2. Como la combustión no siempre es 100% eficiente, entonces vamos a emitir cantidad de CO, monóxido de carbono, además óxidos de nitrógeno que provienen de las altas temperaturas de la combustión. Es decir, en un motor de combustión de un vehículo o de una industria, dentro de esto se genera altas temperaturas. Como se utiliza aire para realizar esta combustión, las altas temperaturas hacen que reaccione el oxígeno y el nitrógeno que están en mayor cantidad del aire, como vimos en la lámina anterior. Esto genera los diferentes óxidos de nitrógeno. Uno de esos es el NO. Los componentes secundarios, en cambio, son aquellos que se producen por reacciones, dos o más reacciones de estos componentes primarios. Uno de ellos puede ser el ácido sulfúrico, que como les comentaba anteriormente, en la lluvia ácida se forman los anhídridos de azufre, óxidos de azufre, que en contacto con el agua forman este H2SO4. Ahora, me pueden decir, ¿y de dónde sale el azufre? El petróleo, como es una mezcla de varios componentes, entre ellos, bueno, básicamente carbono e hidrógeno, pero también va a tener composición significativa de azufre, nitrógeno, principalmente. Entonces, el azufre es uno de los principales contaminantes. De hecho, una de las formas de comercializar o de poner el valor al valor del petróleo es con la cantidad de azufre. Mientras menos azufre tiene, más valor económico puede tener. Entonces, este azufre va a estar presente en todos los derivados del petróleo. Entonces, al estar presente en gasolinas, en diésel, en todo, al momento de entrar en combustión, lo que va a generar son estos óxidos de azufre. Entonces, es una cadena de reacciones a la que a la larga se va a tener esta lluvia ácida, ¿sí? El smog y el ozono, que ya vamos a ver cómo son estas reacciones respectivas, ¿sí? En cambio, por su alcance, los contaminantes pueden ser de tres tipos: locales, regionales y globales. Y locales cuando se tiene un alcance de 10 kilómetros, regionales cuando tienen un alcance de 100 kilómetros y globales cuando tienen un alcance para todo el planeta. Siguiente lámina, por favor. Entonces,
Vamos a definir qué es el smog, ¿sí? Entonces el smog viene de la suma de dos palabras en inglés, que es smog, que es humo, y fog, que es niebla. Entonces esto es, se entiende como una mezcla de niebla de partículas de humo formada cuando el grado de humedad de la atmósfera es alto y el aire está tan quieto que el humo se acumula cerca de su fuente. Entonces, ¿qué es lo que interviene para el smog? Es ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Y de esa forma se produce este famoso smog, ¿sí? Al reaccionar esto, se pueden tener ciertos componentes un poco más, se puede decir, complicados en su estructura. ¿Sí? Habría que añadir también dentro de estos compuestos como los COPs, compuestos orgánicos volátiles, y HAPs, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, al reaccionar todo esto que está presente en el aire, se puede formar estos componentes que son el nitrato de peroxiacetilo y el nitrato de peroxibencilo, que son las estructuras que están ahí. ¿Sí? Entonces, son de tipo perjudicial para la salud e incluso puede ser cancerígeno. Siguiente lámina. Con respecto al ozono troposférico, hay que, se lo dice de esta forma porque hay que diferenciar con respecto al ozono que es el protector, como les había indicado anteriormente. Ese ozono que está en capas superiores es el que impide que la radiación ultravioleta ingrese directamente a donde nos desarrollamos. Este ozono troposférico que se genera a nivel atmosférico, este es perjudicial en altas concentraciones. Entonces, ¿cómo es que se produce este ozono? Primero, como les había comentado, dentro de los procesos de combustión de cualquier tipo se generan óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno, con la luz ultravioleta, eso significa H por B, se descompone en monóxido de nitrógeno y más un oxígeno, se puede decir un oxígeno muy reactivo, ¿sí? Este oxígeno reactivo puede unirse a las moléculas de oxígeno presentes en el aire para formar el ozono. Ahora, este ozono como tal es muy inestable. Cuando se vuelve estable es cuando existe la presencia de los COPs, que son los compuestos orgánicos volátiles, que se representan con el símbolo ROO, asterisco, como está en la lámina. Entonces, estos componentes, estos COPs, lo que hacen es reaccionan con el monóxido de nitrógeno y se vuelve a formar el NO2. Y entonces esto lo que ocasiona es vuelve a reaccionar, de como se vuelve a la primera línea de la reacción, NO2 más la luz ultravioleta forma el ozono. Entonces es como una cadena, ¿sí? Porque si no existieran estos COPs, lo que pasaría es que el ozono, con el NO que se formó anteriormente, se descompone y vuelve a su estado natural, que es el oxígeno más el dióxido de nitrógeno. Entonces es por eso que el ozono troposférico es uno de los parámetros que se les monitorea para determinar el nivel de contaminación, porque como obviamente todas las ciudades se manejan con la combustión de gasolinas y de cualquier combustible, o sí, se va a tener este nivel de contaminación de este tipo, ¿sí? del ozono troposférico. Por eso es que se va a acumular en la atmósfera. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí un poco para interactuar y pueden utilizar el chat. ¿Cuál imagen representaría, cuál creen que ustedes representaría un aire contaminado? ¿Sí? ¿La imagen de la izquierda o la imagen de la derecha? Como nota les puedo indicar mientras le van analizando y van escribiendo. Las dos fotografías son de la ciudad de Quito, ¿sí? Entonces, ¿cuál creerían ustedes que representaría eso? Inge, tenemos respuestas ya en el chat. Algunos están como a la derecha, otros están ambas, a la izquierda. Hay de todo. Sí, de lo que veo igual sí me parece un poco los chats, me dice derecha, casi la mayoría dice la derecha, unos pocos dicen los dos. Justamente les di este preámbulo de que las dos fotografías es de la ciudad de Quito, como para también tener una idea. Entonces, visualmente se podría decir, estoy de acuerdo que la fotografía de la derecha es la que tiene mayor contaminación, pero esto es por un fenómeno que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? En la siguiente lámina,
que hace que se pueda evidenciar la contaminación al aire. Muchas de las veces uno no se puede ver esta contaminación, como está la fotografía de la de izquierda. ¿Sí? Se puede decir que es cualquier ciudad donde puede decir que tiene desarrollo tecnológico, no sé, y no tiene contaminación. Pero al decir que es Quito ya dicen, no, pues o sea, aquí en Quito sí hay contaminación, pero ¿por qué está tan puro? Entonces, como les digo, visualmente la de la lámina de la derecha se vería como contaminada, pero en definitiva ambas tienen niveles de contaminación. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que pasaba en esta segunda lámina? Y esto es un problema, se puede decir, que se genera de manera natural, ¿sí? Pero lo que va a intervenir es un problema principalmente de ciudades de altura, ciudades de clima donde las temperaturas en las noches hay un cambio drástico de temperaturas, se enfría y se calienta rápidamente, y además existe unas montañas alrededor. Entonces, este fenómeno se conoce como inversión térmica. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En la situación normal, como está en la lámina, tenemos una ciudad donde obviamente está todo su desarrollo. En el día se va a calentar este aire y vamos a tener ahí, ¿no es cierto? En la noche va a empezar a enfriarse y conforme transcurre la mañana, el traspaso, como están las fechas ahí, hace que paulatinamente vaya subiendo el aire caliente y se vaya mezclando y pueda tener se puede decir una disolución, ¿sí? Se mueve el aire por corrientes de viento y estas corrientes de viento se generan por diferencias de presión. Entonces, esto se va generando de manera normal y esto es lo que ocurre, se puede decir, la mayoría del tiempo en la mayoría de los días a nivel de todas las ciudades, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la inversión térmica? Pues como dice ahí, en las noches despejadas el suelo se enfría muy rápidamente, ¿sí? Esto principalmente ocurre en épocas de verano. Se enfría muy rápidamente y baja demasiado la temperatura. Esto hace que en lugar de tener la capa de aire caliente, se tiene el aire frío. Entonces, a su vez que enfría el aire en contacto con él, que se vuelve más frío con el que está encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Arriba se empieza a calentar el aire por el contacto por lo que va ingresando la radiación del sol, ¿sí? Esto ocurre principalmente en las primeras horas de la mañana. Entonces queda una capa más caliente en la parte superior y en la parte inferior tiene un aire frío. Si se analiza la densidad de cada uno de ellos, considerando un gas ideal, y recordarán, se sabe química, la densidad de un gas es presión por el peso molecular sobre RT, esto significa que a mayor temperatura, menor densidad, entonces el aire caliente va a permanecer arriba y el aire frío va a permanecer abajo. Como este aire frío va a tener mayor cantidad de todos los contaminantes que se pudieron haber generado el día anterior, porque no pudieron escaparse para mezclarse, entonces se genera esta capa, como vimos en la lámina anterior, se genera esta capa en la parte superficial. ¿Por qué es importante también considerar el nivel de montañas? Porque es como un hueco que se tiene en donde se tiene el nivel de capa, en la parte superior se tiene el aire caliente y en la parte superior del aire frío se tiene el nivel de contaminación, donde no puede salir, por más corrientes de aire, no va a poder salir de allí. Entonces, esto principalmente se lo puede evidenciar en las primeras horas de la mañana, como les digo, en épocas de verano principalmente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, volviendo a la misma figura, esta foto fue tomada desde la Politécnica Nacional el 9 de enero del 2020. Si ustedes recordarán, los primeros días de enero fueron días sumamente cálidos y en las noches eran sumamente frías. Entonces, a pesar de que la estación o la época del año para la ciudad de Quito no era, se puede decir, la tradicional para que ocurra este fenómeno, sin embargo ocurrió, ¿sí? Porque obviamente tenemos todo este desfase por los problemas de cambios de temperatura a nivel mundial, ¿sí? Entonces, como les digo, fue tomada desde la Politécnica con vista hacia el noroccidente de Quito, ¿sí? Entonces ahí te tiene todo este fenómeno. Sí, principalmente esto se puede ver incluso si que viven en partes altas como el teleférico. Sí, ahí también se puede ver toda la capa de contaminación que puede existir en Quito.
Conforme transcurre el día, lo que pasa es que va incrementándose y ya se va calentando la temperatura de esta capa fría que está atrapada, se puede decir, y entonces ya se puede tener una mezcla un poco más homogénea y se dispersan los contaminantes. Entonces, no, este fenómeno no es que ocurre todo el día, sino principalmente en las primeras horas de la mañana. Siguiente lámina, por favor. Ya. ¿Qué factores van a intervenir para la contaminación? Primero, obviamente, va a ser la cantidad de contaminantes, ¿sí? Es decir, vamos a hablar sobre las concentraciones que vamos a tener, porque nuestro nivel, nuestro desarrollo como humanos siempre conlleva que vamos a tener un impacto en la naturaleza. Entonces, lo que se trata es de que ese impacto sea el menor posible. Es decir, que la cantidad de contaminantes sea la menor posible, ¿sí? También va a intervenir el espacio en el que se dispersan, es decir, si vamos a tener corrientes de viento o no. Eso es muy importante para ver si es que esos contaminantes, en cierta manera, se pueden ir a lugares un poco menos, eh, por ejemplo, en zonas verdes, donde puede tener una mejor captación los contaminantes. Y la presencia de montañas, como vimos en el efecto de la inversión térmica. Hay que tomar en cuenta también que las plantas no reflejan la luz solar, es decir, ingresa la luz solar y las plantas obviamente para su desarrollo van a utilizar esa energía solar. A diferencia de que si estamos en las grandes ciudades, donde tenemos obviamente edificios, construcciones, viviendas, estas en cambio no absorben, no, no reflejan la luz solar y más bien las refleja, ¿sí? Es decir, que va a incrementar la temperatura. Y esto es notorio, ¿no es cierto? Cuando uno está en el centro de la ciudad, el calor es mucho más intenso que si estuviera en las mismas condiciones, pero en un lugar donde tenga mayor vegetación, por este fenómeno, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. ¿Qué consideraciones se toman en cuenta para, para la contaminación? Es que primero el aire es de dominio público, ¿sí? Y es uno de los donde va a afectar a todo nivel de sociedad, ¿sí? Entonces esto es muy importante para poder emitir normas para el control. Afortunadamente, el Ecuador sí tiene normativas en las que sí regula muchos aspectos del medio ambiente, aunque a mi criterio sí falta un poquito más el ajustar en esas medidas, pero el medio ambiente no se le ha tomado tan a la ligera como tal vez en otros lugares, ¿sí? Además, hay que considerar que para la contaminación o para tratar de disminuir los niveles de contaminación al aire, no se debe afectar otros recursos como es el agua y el suelo, ¿sí? Porque obviamente lo que no queremos hacer es transmitir o transportar, más bien dicho, el contaminante del aire hacia el nivel del suelo o del agua, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué efectos nocivos se puede tener? Primero, en los seres humanos. En los seres humanos, dependiendo el contaminante y la concentración, se puede tener efectos crónicos, donde puede tener un deterioro gradual de las funciones fisiológicas, efectos agudos, que es la reacción puede ser en horas o en días, y cancerígenos cuando son cambios en células, crecimiento y división incontrolable. Esto principalmente ocurre con compuestos, con los CAPS y COPS que les había comentado anteriormente, si son de tipo cancerígeno que están presentes en el aire. También tiene efectos nocivos en la vegetación, ya que la vegetación es más sensible que los seres humanos, entonces un grado de contaminación, como se pudo ver en las láminas anteriores, por ejemplo, la lluvia ácida, en la vegetación causa que se queme y no vuelve a crecer, ¿sí? Por eso tiene mayor sensibilidad. Puede haber una disminución en la vegetación y esto es una cadena que creo que ocasionaría un inconveniente al resto de seres vivos, ¿sí? Por eso es la vulnerabilidad a otros factores ambientales. Y finalmente también va a tener efectos en el paisaje y materiales porque va a acelerar la corrosión, va a tener mayor visibilidad y va a tener un menor valor estético, ¿sí? Cuando se tiene principalmente cerca de parques industriales, si existe una vegetación significativa y utilizan las empresas utilizan combustibles fósiles para la producción, entonces genera mayor cantidad de lluvia ácida. Entonces, dentro de la zona alrededor de la industria, lo que va a ocasionar es que en lugar de ser una zona verde, va a empezar a cambiar de color, puede haber una deforestación incluso, ¿sí? Entonces, por eso es el valor estético que va a tener ese efecto, ¿sí?
Por eso es que les decía anteriormente, la influencia de los vientos puede ocasionar que se dispersen esos contaminantes. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Y los tipos de contaminantes hay que tomarlo en cuenta que son de dos tipos, los naturales y los antropogénicos, que son provenientes del desarrollo de los humanos. Y los naturales, como por ejemplo las erupciones volcánicas, los incendios naturales, la emisión de polen, que es propio de las flores, bacterias y virus, ¿sí? Que es por donde por donde se transporta. Estos son de manera natural. Y de origen antropogénico son las fuentes fijas y fuentes móviles. Se los categoriza de estas dos maneras. Las fuentes fijas son aquellas de las industrias que para su desarrollo, para su producción, utilizan combustibles fósiles en calderas, hornos, incineradores, cualquier equipo de transferencia de calor, principalmente para producir energía. Y las fuentes móviles principalmente son los vehículos, ¿sí? No solamente los autos, sino también pueden ser aviones, barcos, trenes, etc. Y todo medio de transporte que no tienen un lugar fijo de contaminación. Siguiente lámina. Hay que considerar que a nivel de normativa, se tienen los contaminantes criterios. Siguiente lámina. Los contaminantes criterios son aquellos que, de toda la lista de posibles contaminantes, son aquellos que están regulados y tienen valores máximos de contaminación, como vimos en la anterior lámina. Y estos son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono, el plomo, material particulado. Y bueno, habría que añadir también a la lista los materiales de los derivados del benceno, tolueno, etilbenceno y silenos, y ciertos compuestos orgánicos volátiles. ¿Sí? Ahí nos dan valores norma, según la EPA, que es la Asociación de Protección Ambiental, ¿sí? De los Estados Unidos, que es como la base a nivel mundial. Entonces estos, ahí nos tienen valores de cada uno de ellos en partes por billón, en una atmósfera limpia y cómo se le consideraría una atmósfera contaminada. ¿Sí? Siguiente lámina. Entonces, un poco resumiendo todos los contaminantes dentro de las emisiones de vehículos, de las industrias, incluso de los hogares, o por ejemplo, a veces tenemos un calefón en nuestros hogares, entonces también genera una contaminación en las cocinas, entonces se tienen ciertos niveles de contaminación. Estos contaminantes, estas emisiones, son los contaminantes primarios. Por las corrientes de viento se genera un movimiento de estos, ¿sí? Y pueden existir una transformación en contaminantes secundarios, y estos también pueden afectar en una zona no directamente donde se está desarrollando la sociedad, sino puede ser en una zona alejada. ¿De qué va a depender? De los factores externos, como pueden ser los vientos, la lluvia, etc. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en Quito para un poco controlar o medir primeramente estos contaminantes? Es la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito, cuyas siglas es la famosa REMAC. Entonces, este REMAC tuvo origen en el año de 1994 a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que hizo este préstamo, para comprar los primeros equipos y poder monitorear a la ciudad de Quito. Entre el año 2004 y el 2010 se le tenía el nombre de la famosa Corpaire, ahora ya pertenece, desde el año 2010, pertenece a la Secretaría del Ambiente del DMQ, el Distrito Metropolitano de Quito. Y entonces, ¿en qué consiste esta red metropolitana? Tiene varias estaciones, y estas estaciones cumplen con las normativas internacionales de la EPA para poder hacer el monitoreo de los contaminantes. Además, tienen cumplen con la norma dada por la Organización Meteorológica Mundial, y tiene 6 subsistemas complementarios. Entonces vamos a ver, siguiente lámina, por favor, en qué consiste esta red de monitoreo, cuyo principal objetivo es producir datos confiables sobre la concentración de los contaminantes atmosféricos dentro de Quito, ¿sí? Entonces, para ello lo que van a medir es ciertos
contaminantes criterio, como son el CO, el SO2, los óxidos de nitrógeno, ozono y el material particulado. Entonces, este material particulado proviene de la combustión incompleta que pueden existir en los combustibles fósiles. Como una analogía les puedo poner que cuando a veces nuestras cocinas están funcionando ya de manera ineficiente, se puede ver que en la base de la olla puede generar cierto color negro, ¿sí? Ese es el hollín, famoso hollín. Entonces esto a nivel industrial se puede decir también va a ocurrir, y más aún si se utilizan combustibles más sucios como son las gasolinas o los diésel, comparados con el GLP, que es el de las cocinas. Entonces estos van a generar mayor cantidad de material particulado. Este material particulado, incluso en el centro de Quito se puede ver ciertos letreros que ya no son del típico color verde claro, sino ya tienen un color ya más oscuro. Entonces, esto es por ese material particulado que se genera, ¿sí? Entonces, hay de dos tipos, el de 2,5 micrómetros y el de 10 micrómetros. Mientras más pequeño es, tiene más problemas a la salud, ¿sí? Y volviendo a la red metropolitana, esta cuenta con varios muestreadores activos, tiene un equipo de laboratorio y tiene 6 estaciones meteorológicas con sensores automáticos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están ubicados estos? Siguiente lámina, por favor. Entonces, la siguiente está colocada, los 8, ¿sí? Tiene 8 estaciones ya fijas de muestreo que están ubicados en Carapungo, Cotocollao, Belisario, Tumbacos, en el centro, en el Camal, Los Chillos y Guamaní. Y también tienen en San Antonio, ¿sí? La base la realizan en el sector de la Jipijapa. Cuentan con analizadores automáticos y de partículas, poseen las estaciones de monitoreo automático, y esta se conoce como la red automática, ¿sí? Ellos lo manejan como la RAU. Los datos registrados son de manera instantánea porque son medidores en línea, ¿sí? Y estos envían a una base de datos y estos lo publican en la página web, ¿sí? Entonces, esto es de dominio popular, se puede ingresar y se puede tener el dato histórico de cualquier contaminante que les había indicado en la lámina anterior, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Adicional a estas 8 estaciones, también cuenta con 43 puntos de muestreo. En estos puntos de muestreo lo que se les coloca son captadores para analizar el dióxido de azufre, el ozono, el dióxido de nitrógeno y los BETEX, ¿sí? Los famosos BETEX, benceno, tolueno y sileno. Entonces, a lo largo de todo Quito, como están ahí la figura, en todos esos puntos, están ubicados estos captadores. Entonces, mensualmente hacen la cuantificación, ¿sí? No vamos a entrar en ese detalle, bueno, ahí está un poco la metodología, utilizan cromatografía iónica, cromatografía de gases, etcétera. Obviamente todo eso tienen ahí en el centro de laboratorio para poder medir estos contaminantes, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Con todos estos datos que se va obteniendo de la red de monitoreo, se puede calcular el índice metropolitano de la calidad del aire, el famoso IMECA, que para la ciudad de Quito se le maneja con el IQCA, que es el índice quiteño de la calidad del aire, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que representa este índice? Se define como un valor representativo de los niveles de contaminación, es decir, lo que se va a hacer es unir o mezclar todos los parámetros o todos los contaminantes que se pueden monitorear, y mediante estas fórmulas se va a sacar un valor representativo, el cual nos va a indicar si un lugar va a estar contaminado o va a estar en diferentes categorías, ¿sí? Entonces, esa es la principal función del índice metropolitano. Tener un criterio técnico para decir si está o no está con niveles de contaminación. Siguiente lámina, por favor. Entonces, acá en cambio nos dicen ya los métodos, ¿sí? Los métodos con los que se utiliza y los periodos para hacer la medición, para las partículas sedimentables, el PM10, el PM2.5, el dióxido de azufre, el CO, el ozono y el NO2. Están las diferentes unidades, ¿sí? Por lo general manejan unidades de microgramos por metro cúbico para poder analizarlo, ¿sí? Solamente tomar en cuenta que el CO, esos valores de ahí están en miligramos por metro cúbico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por fin, en la siguiente lámina tenemos
la concentración de los contaminantes cuando se tiene niveles de alerta, de alarma y de emergencia. Para este caso, se tienen todos en microgramos por metro cúbico. Entonces, por eso es que recalqué que en la anterior lámina que eran miligramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos qué valores se puede tener en estado de alerta, de alarma y de emergencia. Y para los diferentes contaminantes criterios, como ya se dijo anteriormente, el CO, óxidos de nitrógeno, de azufre y el material particulado. Siguiente lámina. ¿Cómo se calcula? No vamos a entrar mucho en ese detalle para no hacerlo muy larga, pero básicamente es en función de la concentración, se aplica su respectiva ecuación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el PM10 va para concentraciones en microgramos por metro cúbico entre 0,60 a 61,120. Se utiliza la fórmula que está indicado ahí en la ¿sí? Y para los diferentes parámetros, diferentes concentraciones, se aplica la respectiva fórmula. Con esto lo que se obtiene es un índice de metropolitano de calidad del aire de ese parámetro, y lo que se va a hacer luego es un promedio de los diferentes valores que se hayan medido. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Entonces, acá también tenemos datos de cuáles son los rangos de estos valores del IMECA en el CO, ozono, NO2, SO2 y material particulado, y se tienen por niveles, ¿sí? Nivel deseable, que es lo óptimo, con lo que se debería manejar; niveles aceptables, en lo que el nivel de afectación no es tan significativo; niveles de precaución, cuando ya se deben tomar ciertas medidas, porque ahora sí ya se puede dar un criterio técnico diciendo que la calidad del aire ya está en peligro; niveles de alerta, nivel de alarma y niveles de emergencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos los diferentes valores con los que se maneja con el rango de concentración. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuándo es el nivel deseable? Es cuando la calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación ambiental tiene poco o ningún riesgo para la salud. Aceptable, cuando la calidad del aire obviamente es aceptable, sin embargo podría haber pequeños efectos a la salud, principalmente para aquellas personas que son vulnerables a la contaminación ambiental. Precaución, ya no es saludable para individuos, principalmente para enfermos crónicos y convalecientes. En niveles de alarma es cuando ya no es saludable para la mayoría de la población. En alerta, aparte de no ser saludable para la mayoría de la población, es peligrosa para estos individuos sensibles. Y cuando es nivel de emergencia, cuando es peligrosa para toda la población. Obviamente va a tener efectos a la salud, y obviamente lo que hay que hacer en ese caso es tener las debidas precauciones como sociedad, ¿sí? Esto principalmente en la ciudad de Quito se ha logrado, o mejor dicho, se han tenido históricamente valores altos con fenómenos naturales, ¿sí? Como por ejemplo la erupción del Huahuapichincha, la erupción del Tungurahua, en donde el nivel principalmente la ceniza, causaba que la concentración de material particulado crezca y se tenga niveles un poco más altos de lo que por lo general se tiene en la ciudad, ¿sí? Entonces, eso mete como dato. Y ciertos acontecimientos puntuales, como ya vamos a ver más adelante con este mapa. En el siguiente lámina, por favor. Entonces, en esta lámina lo que se tiene son los valores del índice quiteño de la calidad del aire para el año 2019. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este mapa o con este calendario? Es colocar en color según el rango un promedio de todo el día. Entonces, como se puede ver, un poco porcentaje de todos los días, o pocos días, están en color blanco, que es deseable. Una gran mayoría, en cambio, están en color verde, que es aceptable, que es casi por donde por lo general está la ciudad de Quito. En color gris están niveles de precaución. Tomen en cuenta que los niveles de agosto y septiembre y ciertos días de junio se tienen estos valores. ¿Por qué ocurre esto? Como les había indicado anteriormente, el efecto de la inversión térmica hace que los contaminantes se queden presentes en la ciudad e impiden que salgan. Entonces esto hace que lo que se contamine, que se quede la contaminación y los niveles empiecen a subir. Además, se puede notar que en los primeros días de enero, el 1, 2 y 3, ocurre esto, y esto principalmente es como se maneja en la Secretaría, es típico estos valores por la
la quema de años viejos, ¿sí? El efecto que tiene la quema de los monigotes no solamente es del día 31 y luego el primero y ya, ¿no? O sea, en el aire en Quito se queda, según los datos del año anterior, hasta el 3 de enero. Entonces, esto es producto de eso, ¿sí? Y ciertos días puntuales que se pudo haber tenido una elevada temperatura. Estos datos ahí, o sea, se los puede comparar incluso con los índices de radiación, que son similares, tienen bastante relación con los índices de radiación, es decir, con la temperatura que puede tener en la ciudad de Quito. Siguiente lámina, por favor. Ahora, como usted sabe, todo esto desde el 15, prácticamente desde el 15 de marzo del presente año que hemos estado en este periodo de cuarentena en la que la movilidad, la producción se vio significativamente afectado. Se puede decir en cierta manera negativamente, pero obviamente por el tema de comercialización, por el tema de trabajos, etcétera. Pero a nivel de contaminación del aire, es notorio que existe una mejora. Claro, si tenemos muchísimo menos vehículos circulando por la ciudad, empresas que a veces ya no están produciendo la misma cantidad de productos, ya no vamos a tener estos gases contaminantes y entonces lo que va a disminuir es estos parámetros, ¿sí? Entonces, en este cuadro lo que les muestro es una comparación en función de los datos del año 2019, en las que en promedio las 8 estaciones, Belisario, Carapungo, Centro, Cotocollao, El Camal, Guamaní, Los Chillos, San Antonio y Tumbaco, tienen un valor que está por sobre los 90, ¿sí? Muy cercano a los 100 también, que está en niveles aceptables. Y como vimos en el mapa anterior, hay valores en los que pasan incluso a valores de precaución, etc. Pero se tiene un rango alrededor de los 100 en el índice quiteño de la calidad del aire. Pero es lo que va desde la cuarentena, que es desde marzo hasta la semana anterior que pude sacar los datos de la página, sacando un promedio, se tienen valores menores a 50. ¿Sí? Tenemos valores de 30, 20, etc. Es decir, se tiene un índice quiteño de la calidad del aire deseable, que es decir, como vimos en la explicación anterior, es lo que se quisiera tener en nuestra calidad del aire que respiramos. Entonces, ese sería uno de los primeros impactos que tiene esta época de cuarentena, que es producto de la difusión del COVID, ¿sí? Entonces, ha tenido significativamente este impacto. Siguiente lámina, por favor. Obviamente, como les decía, ha existido restricciones vehiculares, el famoso trébol, en días normales, que tiene una alta carga vehicular, el tráfico típico de esa zona, comparado con el trébol en estos días, ¿sí? Donde esta foto es de los primeros días de la cuarentena. Entonces, donde sí había un poco más de restricción vehicular. Entonces, esto ha afectado significativamente a la calidad del aire, principalmente a mejorar, ¿sí? Entonces, ya se tiene, se puede decir, un aire menos contaminado. Siguiente lámina, por favor. Esto ha llevado a que los municipios, principalmente el municipio de Quito, ya vayan pensando en una alternativa de movilidad, no solamente por el tema medioambiental. De hecho, a veces muy pocas decisiones se toman en función del medio ambiente, sino más bien el tema de contacto social, como es conocido. Entonces, desde el pasado lunes 23 de abril, Quito empezó a ampliar sus redes de ciclovías, es decir, mejorar este sistema de transporte, porque mediante este mecanismo de transporte, estas vías, mejor dicho, se hicieron pensando en conexiones con mercados, hospitales, con estaciones de transporte público, y también consideraron la conexión entre barrios cuyas pendientes o cuyas cuestas sean menores al 5%. En el tema de calles se maneja, no se maneja en grados, con empinada está una calle, no se maneja en grados, como tal vez uno se creería, sino más bien en porcentaje. Y bueno, les daría este dato que cuando se habla de porcentaje representa, por poner este ejemplo, 5% significa que
tiene 5 metros de altura, se forma como un triángulo rectángulo, 5 metros de altura por cada 100 metros de distancia horizontal. Entonces tengo una pendiente de 5 metros y una distancia total de 100 metros. Entonces ahí yo genero un ángulo de tal manera que tengo el ángulo de 5 grados. Entonces la conexión debería ser entre eso. ¿Por qué 5%? Perdón, porque tratan de, obviamente, optimizar el tema también del desgaste físico que pueda tener la persona, no va a poder hacer el ejercicio, etc. Así como dato también les puedo indicar que la calle, la famosa Guaragua, que es la famosa calle del centro de Quito, es la calle con mayor pendiente del distrito y tiene 23%. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia de cuánto es 5 y con respecto a esa calle. Listo, siguiente lámina, por favor. Entonces, las alternativas de movilidad, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que hay que mantener, se puede decir de manera significativa? Es el distanciamiento social para evitar el rebrote de los casos de coronavirus. Entonces, como se sabe, la distancia cuando se está estático es recomendable 1,5 metros de distancia porque el rango de alcance posiblemente del virus no sea en esa distancia es segura. Cuando ya se empieza a caminar, obviamente yo estoy teniendo una velocidad que si está la persona contagiada, el virus puede permanecer un poco más de tiempo porque la persona está en movimiento, ¿no es cierto? Un poco de física básica. Entonces, la distancia segura cuando se está en movimiento al caminar es de 4 metros. Ahora, cuando ya se está corriendo, la distancia segura es de 10 metros. Entonces ahí, porque obviamente incrementa la velocidad. Y si se retoma o se vuelve al tema de que una alternativa de movilidad va a ser las bicicletas, esta distancia, la distancia segura va a ser de 20 metros. ¿Sí? Entonces, en esta distancia se puede mantener un distanciamiento seguro, ¿sí? Es decir, para que no pueda existir un posible contagio. ¿Sí? Y como ustedes saben, así pasemos al semáforo en color amarillo o verde, las restricciones vehiculares van a permanecer. Bueno, ya no se va, en la actualidad ahora se puede circular un día a la semana. En el resto de los otros semáforos va a pasar a 2 o 3 días a la semana o hasta 4. Eso significa que no todos los días las personas que tienen vehículo van a poder sacarlo. Entonces tiene que haber una alternativa de movilidad. El transporte público es una alternativa, pero al tener las recomendaciones del COE, que es máximo el 30% de la capacidad, vamos a tener un sistema saturado, se puede decir. Por eso es que se están viendo alternativas de este tipo de movilidad. Entonces, la bicicleta, al ser un dispositivo, un mecanismo de transporte que es saludable, primero para la salud en el sentido de que se hace ejercicio, también es beneficioso para el medio ambiente porque no vamos a emitir ningún tipo de contaminante. Pues por eso es este preámbulo que les había indicado de que se puede considerar y que los municipios lo están tomando en cuenta para cuando se reabran el comercio y cuando cambiemos de semáforo. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. En un estudio, bueno, en varios estudios recientes, se indicaba que el COVID, como se sabe, es una enfermedad que va a atacar a las vías respiratorias y de hecho lo que ocasiona la muerte es por falta de respiración. Pero estos estudios indican que el tabaquismo y bueno, también los ataques a los pulmones y la contaminación atmosférica hacen que se tengan mayores problemas respiratorios. Por lo tanto, el nivel de letalidad que puede tener el COVID va a ser significativo. ¿Esto qué quiere decir a nivel ambiental? Que si volveríamos a los valores típicos de la ciudad de Quito, donde incluso había días en los que había niveles de precaución, la sociedad en la que nos estamos desarrollando va a tener impactos negativos. O sea, vamos a tener mayor número de contagios, eso es evidente, porque cada vez se sigue creciendo en la curva. Pero lo que puede crecer es el nivel, el grado o el número de muertes que puede existir por este problema. Entonces, es por eso importante que no solamente se tomen decisiones a nivel político, sino también a nivel ambiental, porque va a repercutir significativamente a la salud. ¿Sí?
Me olvidé de decirles, comentarles otro dato, es que también en la ciudad de Ibarra y en la ciudad de Cuenca se están haciendo arreglos en las vías para poder tener este sistema de transporte, ¿sí? Igual en la ciudad de Guayaquil también están haciendo lo mismo. Siguiente lámina, por favor. Ya. También se puede, bueno, no sé si conocían, pero el 21 de abril se conoció que una parte, bueno, la capa de ozono fue reestructurada o restablecida en su totalidad. Sí, esta es una foto del 29 de marzo del presente año, donde se tenía una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es la figura que está en azul, de un agujero de la capa de ozono en el Polo Norte. Pero el 21 de abril ya se cerró. La ventaja del ozono estratosférico, como se conoce, es que se regenera fácilmente. ¿Sí? Si ya no hay niveles de contaminación o algo que le repercute, ayuda a que se restablezca. Ahora, se podría creer en principio que el nivel de contaminación, que obviamente ha disminuido a nivel mundial, pudo haber repercutido en este sentido. ¿Sí? El agujero había alcanzado el tamaño récord en marzo de este año, pero la situación volvió a la normalidad y el agujero se cerró. Esto según la Organización de Meteorología Mundial, la OMS. Pero, siguiente lámina, por favor. Según la OMS, este cierre se debió a las corrientes de gran altitud que transportaban el aire frío a las regiones polares. Y entonces, al tener una menor temperatura, lo que hace es una mejor regeneración de esta capa de ozono. Ya no van a reaccionar con los gases CFC, los clorofluorocarbonados, que son los componentes que destruyen la capa de ozono. Y entonces lo que va a hacer la capa de ozono es va a restablecer. Entonces, no le atribuyen al nivel de contaminación que se disminuyó, sino más bien un proceso natural, que en sí se puede ver debido a que ya no existía en esta zona gran cantidad de CFC, sino de lo que ya existió preliminarmente, lo que ocasionó que se cerrara este agujero, ¿sí? Como les había indicado anteriormente, esto ayuda a que los niveles de radiación no ingresen tan directamente y sean tan perjudiciales, ¿sí? Entonces, es una buena noticia para el medio ambiente. No tuvo, o mejor dicho, según la OMM, el COVID no tuvo una influencia directamente, pero al menos en la época tener noticias buenas es interesante, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Y para terminar, entonces, ¿qué conclusiones con respecto a toda esta investigación que he desarrollado para darles a conocer los impactos que ha tenido el COVID? Es que, primero, estos impactos han sido positivos a nivel ambiental, debido a que los niveles de contaminantes en el distrito, por lo que tengo los datos, pero a nivel mundial se puede ver incluso que la calidad del aire ha mejorado y se tiene, al menos en la ciudad de Quito, un índice de calidad deseable, es decir, lo mejor que puede haber en el rango establecido. Además, que la regeneración de la capa de ozono no es un efecto directo del aislamiento social ni de la cuarentena, como tal vez algunos pudieron haberlo comparado. La emisión de los gases de efecto invernadero aporta significativamente a este efecto. Y pese a que el Ecuador, respecto a otros países, como les indicaban los datos, su emisión es muy, muy baja, ¿sí? O sea, emite 100 veces menos que Estados Unidos, pero es importante que siempre las políticas estén encaminadas a proteger al medio ambiente, no por el hecho de que se contamine menos, no voy a hacer nada, ¿sí? Siempre está el hecho de aportar en algo. Y de hecho, una recomendación también sería incluso desde los hogares, si tiene la posibilidad de hacer un estilo de vida un poco más ecológico, un poco más sustentable y en beneficio del medio ambiente, no digan la típica es que hay muchos que contaminan más, yo por qué voy a hacerlo, no. Entonces sería mejor que se pueda hacer algo en beneficio del medio ambiente, ¿sí? Y finalmente la última conclusión es que los últimos estudios confirman que la contaminación ambiental junto con el tabaquismo podrían ocasionar problemas a la salud y pueden incrementar el nivel de letalidad por el COVID-19. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí está la bibliografía en la que consulté. ¿Sí? Y las dos siguientes láminas.
Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar con las preguntas. Después de la intervención del ingeniero Cabrera, le agradecemos en primer lugar. Ingeniero, de parte de Cristian Murillo, ¿qué método analítico realiza la REMAC para determinar el material particulado? Ya, específicamente el método, no recuerdo el nombre, pero sí sé el principio cuál es. Se utiliza es decir, captadores que son como postes, ¿sí? Pongo una analogía, es como un poste, ¿sí? Tiene una altura determinada, me parece que son un poco más de 2 metros, en el cual en la parte superior tienen unas sustancias cónicas, de tal manera en donde va captando el material particulado. Esto luego se filtra, cuando se lava, se filtra, y es un proceso gravimétrico, ¿sí? Es por pesos, en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, está basado en una norma, un ratito le puedo ver el dato de la norma, pero es con eso con el que se puede, con el método con el que se maneja la REMAG. Incluso esto también es utilizado por las empresas que tienen emisiones de material particulado, por ejemplo, las canteras. Como se sabe, para la extracción del material para construcción necesitan perforar eh, o sea, raspar la montaña, entonces esto genera que se eleve el nivel de material particulado. Entonces, estaban obligados ellos a poder a tener estos datos semestrales, ¿sí? Entonces tienen que ir haciendo su monitoreo. Y esto se lo toma cada mes o dependiendo el nivel de contaminación que hay. Bueno, le agradecemos. También una pregunta de parte de Diego Guerrero. ¿Se puede interpolar las estaciones usadas para el monitoreo y adecuarlas a otra área de estudio con las mismas características y condiciones que el DMIQ? Ya. Interesante la pregunta porque les puedo comentar un dato. Se realizó un estudio de investigación con respecto al nivel de contaminación que va a existir con los VETEX, ¿sí? Aunque la red de monitoreo tiene sus datos y porque tiene sus estaciones, pero es necesario tener el lugar específico. ¿Por qué? Como les decía, uno de los factores que más va a influir es el viento. Entonces, siempre un estudio del nivel de contaminación tiene que ir de la mano de la velocidad del viento y de la dirección, para incluso tener modelos predictivos de ver hacia dónde van los contaminantes o dónde se van a tener un nivel de estacionamiento. Entonces, si yo cojo los datos del DMQ, lo que se puede coger más bien es la metodología, las normas internacionales y poder tener un sistema de monitoreo, ¿sí? Desafortunadamente, como les indicaba, las técnicas son un poco costosas, o sea, comprar un cromatógrafo de gases o cromatógrafo líquido iónico sí es costoso, entonces obviamente esto no se lo va a poder hacer de manera particular, sino obviamente con el recurso, puede ser con empresa privada o con el mismo municipio, pero lo importante es que se puedan tener datos, ¿sí? No pueden tener, no se pueden tener valores puede decir, cogidos de la ciudad de Quito para trasladarlos a, por ejemplo, Ibarra o así. Como les digo, incluso en este estudio no pudimos hacerlo ni siquiera llevarlo de la estación que quedaba en Carapugo con respecto a lo que nosotros estamos analizando, que era en el terminal norte de Quito, porque tiene diferentes instancias, diferentes objeturas. ¿Sí? Se puede hacer correlaciones de hecho, pero siempre es llevado de la mano de datos experimentales. Gracias. Le invitamos al resto de participantes, si quieren realizar una pregunta, pueden ustedes interactuar en el chat grupal o de igual manera activar su micrófono. Y también a las personas que estén desde el link en YouTube, igualmente pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Sin lugar a duda, la calidad del aire ha mejorado, como los datos indican en la ciudad de Quito, pero por otro lado tenemos el mayor uso de lo que son elementos de protección, mascarillas, guantes, etcétera. Entonces, ¿qué impacto puede traer esto a largo plazo o cuando ya tengamos un mejor control del virus? Tal vez, ¿qué efecto va a traer esto al medio ambiente? Y también el uso de desinfectantes, de soluciones de hipoclorito de sodio, de cloro, perdón, y de amonio cuaternario. Entonces, ¿cuál es el impacto que todo esto va a causar? Ya, sí,
De hecho, como les indicaba, si es que yo quería abordar todo el nivel de contaminación, sí, sí va a ser largo, pero sí les puedo indicar que los datos sí que reporta la ENGIERS, que es la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Quito, demuestra que la cantidad de desechos de basura que se genera en los hogares ha incrementado significativamente. Obviamente el hecho de estar en los hogares ha hecho eso. Con respecto a los desechos de tipo de mascarillas, al uso si se compra cualquier tipo de desinfectante, el recipiente con el se maneja va a incrementar estos niveles de contaminación que van a repercutir significativamente al recurso suelo. Entonces ahí la recomendación primero es, bueno, un poquito más enfocando la parte de la contaminación del suelo, la separación de estos contaminantes y obviamente darle la mejor disposición. No es lo mismo tratar la basura de la cocina con respecto a la basura que puede provenir justamente de esto de las mascarillas, etcétera, porque obviamente su naturaleza es diferente. Entonces, pero lamentablemente en el relleno le llega una gran cantidad de desechos que es difícil hacerle esta separación. ¿Sí? Se tienen políticas para poder hacer una separación, algunas entidades la manejan, pero lamentablemente a veces quedan ahí, o sea, pueden hacer una empresa o una institución, hacer un sistema de reciclaje poniendo basureros de diferentes colores, eh, pero al momento que van a darle la gestión, he visto a veces que cogen, le mezclan en una funda y la botan. Entonces es como, ¿para qué van a hacer este sistema si a la final vamos a tener el mismo problema? Y esto es porque no hay la debida continuidad que se debería darle a la gestión de los residuos sólidos, ¿sí? Que debería tener un sistema de separación y darle un tratamiento adecuado. Principalmente, ahora, si son desechos hospitalarios, lo mejor es la incineración debido a su grado de peligrosidad que puede tener. Entonces, ahí va el tema de que si va a incinerar, entonces se lo tiene que incinerar de manera técnica, es decir, no es que se le pone en el incinerador y prende fuego y listo, no, hay que hacerlo de manera adecuada, ver qué composición tiene para que los niveles de contaminación no se queden en el aire, ¿sí? Porque quemar plástico también es un problema sumamente grave, ¿sí? Entonces tienen que almacenarse. Y luego esas cenizas, ¿qué es lo que se van a hacer? O sea, porque obviamente del producto de la contaminación va a quedar esas cenizas que tienen que darse un tratamiento, ¿sí? Entonces, es todo un sistema integral, ¿sí? Tanto del agua, del suelo como del aire. Y adicionaría el tema también del consumo del agua, ¿sí? El hecho de que estemos en las casas, también datos de la empresa eléctrica, de la empresa de agua potable, indican que el consumo de agua ha incrementado, incluso por niveles por recomendaciones de salubridad, que hay que lavarse las manos frecuentemente. Entonces, obviamente también estamos afectando de una manera al recurso agua. Entonces, las políticas o la idea sería darle un tratamiento, una disposición adecuada a ese recurso agua. Y creo que, creo que ahí estaban todas las preguntas que me hizo el compañero. Bueno, a continuación, Carlos Correa pregunta, se ha escuchado recientemente que los niveles de contaminación en China subieron drásticamente luego de la disminución producto de la cuarentena. ¿Cree usted probable que algo similar ocurra en nuestro país? Sí, y en lo personal yo creería que sí, porque creo que el sentimiento de todo el ser humano es, nosotros vivimos en sociedad, el hecho de estar aislados, de tener contacto con pocas personas, eh, sí se ve afectado. Entonces, y el estar ya casi cerca de 3 meses en este estado, y de hecho recomiendo a las autoridades de que cuando hay una nueva normalidad, es decir, no es que vamos a coger y salir y como, como que estuviéramos con el diablo en botella, como dice el dicho, sino que hay que hacerlo de manera pensaba no solamente por el tema ambiental, sino por el tema de salud, ¿sí? Puede existir un rebrote, un crecimiento de los niveles de contagiados y niveles de muerte. Entonces, según lo que se ve en las noticias, igual en entrevistas, la sociedad lo que quiere es volver a la nueva normalidad, pero lo que hay que concientizar es cómo va a ser esa nueva normalidad, en donde no va a estar
en peligro, se puede decir, ni la salud ni la contaminación, porque si uno vuelve al estilo de vida que estaba acostumbrado anteriormente, podemos tener niveles altos. Y es lo que pasó en China. O sea, probablemente son los primeros países que existió este virus. Prácticamente lo que ellos van haciendo, van dando ejemplo al resto de países. Entonces, que sea ese como un ejemplo de lo que no se quiere hacer. Porque obviamente China, aparte de como se vio, algunas industrias, las más grandes contaminantes están en ese país, es importante no tenerle, no entrar en ese nivel de contaminación. Pero obviamente va en la concientización de que si se va a salir, que sea igual, como se ha dicho, para reactivar la economía, por necesidad, por comprar alguna cosa, pero no con el fin de tal vez ahora no es la época para ir a hacer turismo, porque obviamente no, los niveles de contaminación están todavía altos con respecto al virus, ¿sí? Agradecemos por su intervención, Inge. Y continuando también con una pregunta respecto al mismo tema, Gisela Hernández pregunta, ¿qué medidas se podrían adoptar con respecto a este tema? Al tema de De la contaminación producida o después de la cuarentena, que va a tener como que un repunte. ya. A ver, primero, es importante lo que se ha hecho no solamente en Quito, sino en otras ciudades con el tema de movilidad. Dan la apertura de que sea, de que sea una alternativa de solución, no solamente a nivel de virus, sino también a nivel ambiental de contaminación. Esta es una muy buena alternativa, específicamente con el recurso aire, ¿sí? Entonces, eh, otro dato también importante es que, como les indicaba en la REMAC, hacía análisis en línea, que son los datos de donde se ha tenido, pero obviamente por la cuarentena y todo no han tenido la posibilidad de continuar con los otros ensayos que son los captadores pasivos, no los captadores en línea. Entonces, es importante siempre esto, que tenga continuidad, que se siga, que la Secretaría siga teniendo ese respaldo y esos estudios para poder tener datos confiables y decir, tenemos esta calidad del aire. Y esto no solamente acá, sino también que el resto de las ciudades del Ecuador también puedan tener, porque son un poco los lugares en donde en realidad se hace una conciencia de este tipo, principalmente el recurso aire, que a mi modo de ver es uno de los recursos un poco más delicados, como que porque obviamente si tenemos un aire contaminado, nuestra esperanza de vida va a disminuir significativamente. Entonces, ese sería otro punto a tomar en cuenta. Y tal vez el último es que las decisiones que se tomen con respecto a todo este tema de la post-cuarentena es que vayan encaminadas no solamente a la reactivación económica, sino también pensando en el recurso ambiental, ¿sí? Porque hay que ser siempre teniendo una sociedad sustentable, es decir, también ver qué vamos a dejar a las siguientes generaciones. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para que se tomen las mejores decisiones. Muchas gracias por su respuesta, Inge. Doy paso también a la pregunta de Giovanna Cabrera, quien dice, ¿qué recomienda o qué recomendaciones indica usted para poder bajar los niveles de contaminación desde el hogar? Ya. Primero, a ver, en general, niveles de contaminación. Siempre tratamos de buscar energías alternativas, ¿sí? En primer lugar, para poder tener un recurso un poco más, o tener niveles de contaminación menores, como el CO2, como les indicaba al principio. Entonces, si es que se puede tratar de disminuir el uso de combustibles fósiles, es una alternativa para poder disminuir los impactos que puedan tener. Ahora, obviamente, siempre va de la mano del el nivel económico con el que se maneje. Y obviamente cambiar a veces un tipo de sistema es costoso, ¿sí? Pero a veces, muchas veces se toman las decisiones, mejor dicho, se las deben tomar
pensando de qué beneficio voy a tener. Y entonces ahí podría haber un análisis económico, si es que va a tener un ahorro en ese sentido. Eso por una parte. Por otra parte es optimizar, bueno, un poco saliendo de la calidad del aire, es optimizar el recurso agua, ¿sí? De disminuir el consumo excesivo de este recurso, ¿sí? Utilizar lo que se necesita, no desperdiciarlo, tratar de igual no tener esta contaminación también con los residuos. Eh, También, si es posible, hacer una separación en el hogar mismo de los residuos orgánicos que pueden ser utilizados para hacer huertos, ¿sí? Entonces, ese es otro tema a veces de una charla de cómo hacer los huertos orgánicos en cada uno de los hogares. Entonces, eso también ayuda a disminuir el nivel de contaminación del suelo, ¿sí? Entonces eso. Y también, bueno, también podría decir un punto que, bueno, tal vez no lo traté en esto por la extensión del tema, pero la contaminación acústica, ¿sí? Que es por niveles de ruido, también es importante tomarlo en cuenta porque vivimos en una sociedad y entonces algunas enfermedades también se dan por el nivel altos de ruido que pueden existir. Entonces, obviamente, otro impacto positivo que tuvo el COVID es que disminuyó los niveles de ruido por la cuarentena. Entonces, eso nos indica que sí se puede tener un sistema más eficiente con el ambiente. El tema está en que uno tome la decisión y creo que todos los que estamos aquí en la sala vimos el tema medioambiental y por alguna razón nos llamó la atención y sí, eso significa que algo en nuestro interior le gusta el ambiente, le gusta preservar este recurso. Entonces, eh, como sociedad y como futuros también profesionales, si les gusta esta rama, también está en el hecho de divulgar lo que se conoce y dar también alternativas, ¿sí? Muchas gracias, Inge. Tenemos también una pregunta por YouTube de parte de Jordan Venegas. Buenos días. ¿Conoce usted si se han dado casos durante esta cuarentena en que las fuentes fijas de la industria sobrepasen los límites de contaminación permitidos? A ver, ahí, con respecto a las fuentes fijas, como les decía, son de industria, ¿no es cierto? Entonces, están dentro de un lugar. Quienes hacen los monitoreos son empresas privadas y contratadas por la empresa, digamos, la empresa X que produce plásticos, contrata a la empresa Y para que le haga el monitoreo ambiental de estos desagües. Entonces, por tema de movilidad y por el tema de salvoconductos y todo, tengo entendido que no estaban realizando, es decir, el monitoreo normal, obviamente por el tema de, de precautelar la salud, ¿sí? Pero se puede retomar eso. Ahora, para este tema de las fuentes fijas hay que tomar en cuenta que, primero, qué tipo de fuente fija es, con qué frecuencia se la debe hacer, y depende de la normativa en qué lugar esté, porque no es lo mismo que la fuente fija esté dentro de Quito, o esté en el oriente, o esté en la costa, o esté en el Bato, en cualquier lugar, porque cada uno, bueno, a nivel nacional se rige por el Codificado de Legislación Secundaria Medioambiental, un, una ley que rige a nivel nacional, pero si tiene una ordenanza cada municipio, esa es la norma que va a regir. Entonces, ahí, como digo, depende de qué se va a monitorear. Entonces, ahí se podría, por hecho, se debería que se vaya un poco mejorando esta situación y mejore el sistema de movilidad. Van a tener que retomar esto y poder continuar haciendo los estudios. Porque obviamente lo que dice la normativa nacional es que toda empresa debe hacer un monitoreo, la frecuencia ya depende de cada municipio, como les digo, pero tienen que hacer un monitoreo y esto de darlo los valores a la Secretaría o al Ministerio. Entonces, y esos valores tienen que estar dentro de normas. Si no están dentro de normas, lo que significa es que van a tener multas económicas, lo que no quieren las empresas es eso. Entonces, eso es como el preámbulo. Entonces, sí se debería, una vez que se levante esto, se retomarían nuevamente estas actividades y, y obviamente siempre precautelando la salud. Muchas gracias, Inge. Y tengo una última pregunta por parte de Esteban Pacheco que dice, ¿qué propuestas
propuestas se están planteando para mantener niveles deseables en el Distrito Metropolitano de Quito después de la cuarentena? Perdón, ¿puedes repetirme? Se me cortó ahorita la... Claro. ¿Qué propuestas se están planteando para mantener niveles deseables en el Distrito Metropolitano de Quito después de la cuarentena? Ya. A ver, como vieron en los datos, se desea tener valores, o sea, se tienen valores bajos. No es lo típico, no es lo que se puede, no es lo que se puede decir la condición normal de la ciudad. Obviamente estamos en estas condiciones y por eso es que han disminuido. ¿Qué decisiones se han tomado? Uno es el tema de la movilidad, para de cierta manera disminuir el uso del transporte privado, porque igual se conoce que un vehículo particular ocupa incluso más espacio, que tiene más índices de tráfico y, y obviamente puede esto repercutir en el tema ambiental también. Aunque, a mi modo de ver, también ayuda un poco al tema del distanciamiento social, pero es como subjetivo. Si voy a pasar más tiempo en la calle con el vehículo, entonces puede tener un impacto negativo, ¿no es cierto? Entonces, ese sería otro de los temas que se estaba manejando. Como les comento, había escuchado a unos expertos en el tema de movilidad y desafortunadamente la ciudad de Quito el 100% no es pedaleable, ¿sí? Entonces tenemos pendientes sumamente fuertes en las que el esfuerzo físico, aparte de que vamos a estar usando tal vez mascarilla, va a repercutir en que no todos tal vez se pueda adaptar a este nuevo estilo de vida, pero no está bien. Me parece que era el 67% de la ciudad que se puede utilizar este recurso. Entonces significa que más de la mitad de la ciudad se puede adaptar a este nuevo estilo con respecto a los contaminantes, ¿sí? Entonces, y bueno, yo daría tal vez mi aporte personal es tomar ejemplo de otras ciudades grandes, como por ejemplo Madrid, Barcelona, en las que también ayudan o dan incentivos al uso de vehículos que no utilicen combustibles fósiles, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, porque aquí a nivel, bueno, ni en ninguna ciudad de Quito, perdón, en ninguna ciudad del Ecuador, hay incentivos para ese tipo de, de, de- de ayuda para el medio ambiente, ¿sí? Utilizar vehículos que sean 100% eléctricos ayudarían en gran medida a las emisiones de todos los contaminantes. Entonces, esto creería yo que sí se debería empezar a analizar. Como les pongo ejemplo, ciudades como Madrid dan incentivos, tienen incluso estos vehículos no tienen, por ejemplo, el oído circular, porque obviamente lo que no van a hacer es a contaminar. Entonces hay que tomar en cuenta eso, pero yo también veo desde el otro lado, desde el punto de vista de país, que obviamente ser un país petrolero que depende de los derivados del petróleo, sí va a tener en cierta manera una disminución, pero el mundo va para allá, o sea, vamos hacia el mundo en el que tenemos que disminuir la dependencia de derivados de petróleo de los combustibles fósiles y tenemos que empezar a ver alternativas de niveles energéticos sustentables. Muchísimas gracias, Inge. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede solicitar el micrófono o activar su micrófono y hacerla en este momento. Sí, yo tengo otra pregunta más. Cuando hay un estado de alarma o de peligro respecto al índice de calidad del aire, ¿qué medidas se toman o qué medidas se deberían tomar ante esta situación? Y si el distrito las aplica o simplemente se quedan en las estadísticas. Ya, como vimos en el dato del año 2019, o sea, han llegado a valores de precaución, uno que otro valor se ha repuntado, pero a veces son valores puntuales que no ameritan, se puede decir, políticamente o socialmente tomarse la riesgo porque las condiciones ambientales a veces ya mejoran y se puede tener niveles aceptables. Ahora, de que hayan medidas, sí había medidas, como les tomaba de ejemplo lo que sucedió cuando erupcionó el Pichincha o el Tungurahua, restricciones de la movilidad, no se podía salir, si se saliera con mascarilla, gafas, para disminuir niveles de contaminación. Esto a nivel nacional. En ciudades de China, incluso se tenía en cierta manera un tipo de cuarentena porque se tenía restricciones de movilidad
porque era tener una gran neblina de smog, entonces no era recomendable salir, entonces se les aislaba de esta manera. ¿Sí? Entonces, son alternativas viables, lo que se trata es de precautelar la salud como entidades de gobierno están en esa responsabilidad de siempre precautelar la salud y, y eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se podría hacer acá en la ciudad de Quito? Es algo similar, ¿sí? Igual en el resto de ciudades donde se puede existir niveles altos de contaminación. Está la alternativa, o sea, restringir tal vez el uso. De hecho, el famoso pico y placa, en principio, bueno, una de las razones también fue el tema ambiental, también el tema de tráfico, pero estaba también de lado el tema ambiental. Entonces, eh, son decisiones que se han tomado y que en mi criterio sí han sido, de cierta manera, adecuadas para un poco mejorar la calidad del aire que respiramos. Muchas gracias, Inge. ¿Alguien más? Si tiene alguna pregunta. Sí, buenos días, Inge. Yo tengo una pregunta en cuanto a la movilidad en el distrito metropolitano. No sé si me podría decir usted qué tan eficiente se vuelve no controlar solo el sistema de transporte público como parte de movilidad, sino que hacer más resiliente el, las fuentes de trabajo, o sea, zonificar lugares de trabajo para que la gente no necesariamente se transporte del norte al sur. Sí, muy interesante el punto de vista. Es importante eso, justo lo que tú dices, los tiempos de movimiento que a veces se tienen. ¿Sí? Entonces, pues a veces se conoce que hay personas que se tienen que movilizar desde el extremo norte hasta el extremo sur y viceversa. Y es porque no se han adaptado de cierta manera a su lugar de trabajo. Entonces, esto tiene que ver mucho con temas sociales en el que sí se debería trabajar en el sentido de justo promover disminuir este nivel de movimiento para disminuir el uso de los medios de transporte. ¿Por qué el medio de transporte? Porque sí es una de las dos fuentes de contaminación por el hombre. Entonces, sí se debe tomar en cuenta esto para poder tener una mejor estructura. ¿Sí? En cierta manera, el ordenamiento territorial que tiene la ciudad de Quito es porque es bueno porque en cierta manera se han acoplado ciertos barrios en las que se tiene en cierta manera varios servicios bancarios, comerciales, etc. ¿Sí? De tal manera que se ha disminuido este impacto. El tema laboral ahí sí ya depende obviamente de la situación con la que vive cada familia, el tema social, pero sí creería que tal vez deberían incentivar el hecho de que si está en un lugar de trabajo, trate de movilizarse a ese destino. Obviamente va a repercutir mucho en el sentido de que a veces ya tiene su hogar, ya tiene su casa y así que se mueva va a ser mucho más difícil. Pero obviamente estos serían casos particulares, habría que ver, sopesar qué es bueno, qué cantidad, qué porcentaje está en este caso y qué porcentaje sí es factible de que puedan movilizarse en este sentido. En cierta manera ya se ha hecho con el tema de la educación primaria y secundaria a nivel fiscal y ahora ya no se puede ir a los colegios tradicionales aunque tengan que el estudiante recorrer media ciudad, sino ya tienen un sector en el que tiene que ubicarse para estudiar, ¿sí? Entonces, creería que ese sentido también es importante eso, que se tome en cuenta para futuras decisiones. Agradecemos mucho su intervención, Inge, y damos por finalizada la charla del día de hoy, 10 a.m. También agradecemos la presencia de todos los oyentes y pedimos disculpas ante todo por comenzar un poquito tarde. Tuvimos unos pequeños inconvenientes con el manejo de la plataforma. Sin embargo, pudimos manejarlo y se pudo lograr de la mejor manera. Invitamos también a todos los oyentes a inscribirse en las demás charlas que se van a realizar en toda la semana. Muchas gracias, Inge, y gracias a todos. Listo, muchas gracias. Igual agradezco a todos la participación, el interés, como les había comentado, el interés en el sentido de que
si vieron este tema es porque algo en su interior les llama el medio ambiente. Y sí les invito a conocer más, a poder dar alternativas de solución, continúen en sus carreras respectivas y toda carrera siempre va a tener el lado ambiental. Entonces, no es que si voy a hacer cualquier tipo de profesión, voy a dejar de lado ese tema. ¿No? Todos tenemos que ver porque todos vivimos en una sociedad y el preservar no solamente el aire, sino el agua y el suelo es importante para convivir en sociedad. Y que este hecho de que el coronavirus ha afectado positivamente a los niveles de contaminación, sea un ejemplo de que como sociedad se pueden buscar alternativas para poder eh, desarrollarnos como sociedad, pero sin dejar de lado el medio ambiente. Con esa idea me despido. Igual les agradezco a todos por la atención y muchas gracias. Muchísimas gracias, Inge, y creo que con eso damos por terminada la charla. Muchas gracias.